Esto no es un mito rural ni una exageración de herbolario. Este vegetal contiene hasta 3 veces más magnesio que el apio de supermercado y más potasio que un plátano entero, y sin embargo crece olvidado y espinoso al borde de las carreteras del sur de Europa y el cono suramericano. Lo llaman yuyo, cardón, alcaucil salvaje, cardo borriquero, según el país. Pero bajo esos nombres humildes se esconde una reliquia de los banquetes imperiales, una planta que fue símbolo de lujo, medicina y resistencia. Hoy la tachan de plaga. Una biológica imposibilidad, dicen los agrónomos. Una planta que devora el paisaje, que asfixia el suelo, que no debería existir fuera del jardín. Y sin embargo existe, sobrevive, como si desafiara el orden impuesto por el asfalto y las semillas registradas. Lo que ves como un campo de espinas es, en realidad, un archivo vivo del mundo antiguo. Eso que llaman maleza fue, durante siglos, el manjar de los emperadores romanos y el antídoto de los alquimistas árabes. Lo que los manuales modernos omiten es que el cardón, Cinara cardunculus, el padre del alcaucil, salvó ciudades enteras del hambre y de la peste. En 1812, durante la Guerra de Independencia de España, los campesinos andaluces recolectaban sus tallos para sobrevivir al bloqueo francés. Medio siglo más tarde, en el sitio de Montevideo, los soldados uruguayos lo hervían con huesos secos para resistir el invierno. Lo que la historia llama forraje fue en realidad suero vegetal, alimento y desintoxicante hepático para los cuerpos exhaustos de la guerra. El botánico francés Aimé Bonpland, el mismo que acompañó a Humboldt, lo llamó la planta invencible del Atlántico Sur. En sus notas de 1820, escritas entre Buenos Aires y Corrientes, describió cómo los gauchos lo usaban para curar la ictericia y limpiar la sangre. Y fue precisamente allí, en esas pampas infinitas, donde Charles Darwin se topó con el misterio. En 1833, mientras cabalgaba por los alrededores de Maldonado, Uruguay, escribió en su cuaderno: «El cardón cubre la tierra como un ejército vegetal. Ningún caballo lo atraviesa, ningún hombre lo vence». Aquella no era una invasión, era un regreso. El hijo fugitivo de los huertos imperiales había escapado del control humano y se había vuelto salvaje, libre, feroz. Era el mismo vegetal que en los banquetes de Roma se servía en bandejas de plata, pero ahora formaba murallas verdes que ni el fuego ni el arado podían destruir. Un secreto enterrado bajo el asfalto, una memoria vegetal que se niega a morir. Lo que Darwin vio no fue un monstruo, fue la naturaleza recuperando su trono. El cardón no se adapta al sistema, lo desmantela. Sus raíces perforan la tierra hasta 2 metros, extrayendo minerales que los cultivos industriales ya olvidaron cómo tocar. Es una bomba biológica de micronutrientes, un motor solar disfrazado de espina. Su fotosíntesis es casi una provocación. Mientras el maíz sufre bajo el calor, el cardón florece. Mientras las hojas de lechuga se marchitan al primer viento seco, él abre sus brazos plateados y convierte el sol en medicina. Los viejos campesinos españoles decían que el cardón guarda la fuerza del verano dentro del invierno. Y no estaban lejos de la verdad. Cada fibra de este vegetal encierra la alquimia de un sistema que no necesita fertilizantes, pesticidas ni riego constante. Crece donde otros mueren, cura donde otros contaminan, y sin embargo, el mundo moderno lo condenó al exilio botánico. Lo que antes fue símbolo de nobleza se volvió sinónimo de desorden. En la Argentina lo llaman plaga pampeana, en Andalucía, maldecido cardo, en California, noxious weed. Pero su crimen no es biológico, es económico. No se puede patentar, no se puede vender en cajas plásticas con etiquetas verdes. No entra en la lógica de la fábrica agrícola. Es el vegetal que no obedece, el fugitivo que recuerda cómo era el sabor antes de que la agricultura se convirtiera en industria. El cardón es el espejo de nuestro olvido y al mismo tiempo la puerta hacia un pasado donde comer era un acto de conexión, no de consumo.
Imagina un vegetal que contiene más hierro que las espinacas, más magnesio que los suplementos de farmacia y que además limpia el hígado con la eficacia de una infusión de cardo mariano. Ese vegetal existe, crece libre y espinoso bajo el sol del Mediterráneo y de las pampas argentinas. Lo llaman cardón o cardo comestible, aunque su nombre en latín, Cinara cardunculus, suena más a hechizo que a planta. Lo que hoy se arranca con máquina de herbicidas fue durante siglos una joya medicinal y gastronómica. Lo que nadie te dice es que este supuesto yuyo fue considerado un remedio soberano contra la fatiga, la ictericia y las enfermedades del estómago. En los manuscritos de los monjes de Montserrat del siglo XIII se lo cita como el bálsamo de los caminantes. En tiempos de peste, hervir los tallos del cardón era una práctica común entre los frailes benedictinos de Castilla, que lo mezclaban con miel para purificar los humores del cuerpo. Su sabor amargo era visto como señal divina. Lo amargo cura, lo dulce adormece. En Andalucía, las abuelas aún preparan el caldo de cardos cada invierno, un guiso espeso con garbanzos y aceite de oliva que servía para limpiar la sangre tras los excesos de las fiestas. Este conocimiento ancestral fue borrado por el brillo del supermercado, pero la ciencia moderna apenas empieza a confirmar lo que los campesinos ya sabían hace siglos. En 100 gramos de cardón fresco encontramos 42 miligramos de magnesio, frente a los escasos 16 miligramos del apio industrial. Su contenido en potasio supera los 400 miligramos, nivel similar al de una banana, pero sin el azúcar ni el índice glucémico. Además, aporta 1.5 gramos de proteína vegetal, 3 gramos de fibra soluble y cantidades apreciables de vitamina K, folatos y manganeso, esenciales para el metabolismo y la regeneración celular. Pero el verdadero secreto del cardón no está en las cifras, sino en su bioquímica. Sus hojas y tallos contienen cinarina y silimarina, dos compuestos fenólicos que estimulan la producción de bilis y regeneran las células hepáticas. La cinarina actúa sobre los hepatocitos, incrementando la eliminación de toxinas liposolubles, mientras que la silimarina, también presente en el cardo mariano, protege el hígado del daño oxidativo causado por alcohol, metales pesados y medicamentos. Estamos hablando de un detox natural que la industria farmacéutica preferiría venderte en cápsulas. Lo que la planta hace de forma gratuita, la industria lo encapsula, lo marca con etiquetas verdes y te lo revende por 20 veces su valor. El cardón es una central vegetal de antioxidantes. Flavonoides como la luteolina y la apigenina neutralizan los radicales libres, mientras que los ácidos ferúlico y cafeico refuerzan el sistema inmunitario. En comparación, el apio o la lechuga, sus sustitutos modernos, son casi inertes. Son, literalmente, agua estructurada con fibra. No curan, solo llenan. Lo que hace del cardón un alimento medicina no es su sabor, sino su fisiología. Sus raíces profundas absorben minerales de estratos donde ninguna hortaliza comercial llega. Su sistema radicular es una obra maestra de ingeniería natural, un entramado de fibras capaz de estabilizar suelos áridos y recuperar nutrientes perdidos. Allí donde el trigo y el maíz necesitan fertilizante, el cardón prospera solo. Es una planta regenerativa, un filtro vivo del ecosistema. Y sin embargo, las autoridades agrícolas la clasifican como noxious weed, mala hierba, amenaza ecológica. Esa contradicción es la clave del problema. Lo que antes era una fuente de alimento y medicina, ahora es un enemigo del agronegocio. Porque la naturaleza no paga licencias. No se puede registrar una semilla que lleva creciendo libre miles de años. No se puede patentar el sabor del sol, ni el poder de una raíz. Por eso el cardón fue marginado. En los años 50, mientras Estados Unidos impulsaba la Revolución Verde, se promovieron cultivos fáciles de mecanizar: apio, maíz, soja. El cardón, en cambio, requería manos, tiempo y respeto. Había que blanquearlo.
un proceso en el que los agricultores envolvían los tallos en paja o tierra para suavizar el sabor y eliminar el amargor. Era un ritual agrícola, casi un gesto monástico. Pero el capitalismo no tolera rituales, solo rendimiento. Así fue como el vegetal de los emperadores fue sustituido por una varita de agua con sabor neutro. La ironía alcanza niveles grotescos cuando midamos el presente. En California, donde el cardón crece de manera silvestre, el Estado gasta millones de dólares al año en rociarlo con herbicidas como glifosato y 2.4-D, mientras los bancos de alimentos buscan desesperadamente vegetales frescos para comunidades con déficit nutricional. Estamos destruyendo toneladas de un superalimento porque crece sin permiso. Lo etiquetamos de invasor porque no se ajusta a nuestra lógica de control. Pero el cardón es más patriota que cualquier bandera. Lleva siglos alimentando a quienes no tienen nada. En los márgenes de Mendoza, campesinos aún no recolectan en invierno para hacer milanesas de cardo, cortando los tallos blanqueados, empanándolos y friéndolos en aceite. En la región de Murcia se usa en sopas con almejas y vino blanco, y en Portugal sus flores púrpuras sirven para cuajar leche y fabricar quesos vegetarianos, una tradición milenaria anterior incluso al cristianismo. El cardón, sin quererlo, guarda en su ADN la receta de una civilización que sabía vivir con la tierra, no contra ella. Y ahí está el corazón del conflicto. La economía moderna no soporta la autonomía. El cardón representa todo lo que el sistema intenta eliminar: resiliencia, independencia y memoria. No necesita pesticidas, no depende del petróleo y puede reproducirse sin intervención humana. Es la antítesis del modelo Big Ag. Si cada familia cultivara un par de cardones en su jardín, reduciría la dependencia de suplementos, fármacos hepáticos y vegetales importados. Pero claro, eso no genera dividendos. Por eso desapareció de los catálogos, de los huertos urbanos, de los libros de cocina. Fue sustituido por el apio de plástico, por el wellness de laboratorio. Nos convencieron de que el sabor amargo era malo, de que lo fácil era mejor, de que lo verde debía ser uniforme y sin espinas. Nos domesticaron el paladar. Sin embargo, la historia da vueltas. En los últimos años, chefs en Barcelona, Buenos Aires y Montevideo están resucitando el cardón en menús de alta cocina. En el restaurante Casa Mono de Madrid, el chef lo sirve confitado con aceite de oliva y limón, reivindicando el vegetal olvidado de Roma. En Mendoza, una cooperativa de mujeres rurales produce conservas de cardón blanqueado, exportadas como alcauciles salvajes. Es una resistencia culinaria silenciosa, un renacimiento botánico que empieza en los márgenes y desafía al sistema desde la mesa. Identificarlo es fácil si sabes qué buscar: tallos gruesos, plateados, cubiertos de finas espinas en los bordes, hojas largas, de un verde grisáceo, con un brillo casi metálico, y flores violetas que recuerdan a una corona de púas. Cuando florece, el cardón parece un artefacto solar, una antena antigua diseñada para captar la energía del mediodía. Su olor es terroso, amargo, limpio. Se cocina como el alcaucil. Se corta, se pela, se hierve y luego se saltea o se hornea. Crudo, su jugo es potente y ligeramente anestésico. Hervido se vuelve cremoso y dulce. En infusión actúa como tónico digestivo. En fermentación, como probiótico natural. Es literalmente un multivitamínico que crece solo. Y mientras la industria sigue vendiendo detox en polvo y cápsulas de silimarina importada de Alemania, el cardón continúa brotando, silente, en los márgenes de las autopistas. Una farmacia vegetal gratuita que espera ser redescubierta. Este no es un cuento ecológico, es una declaración de independencia alimentaria. Lo que está en juego no es solo un vegetal, sino la memoria de una civilización que sabía escuchar a la tierra. Porque cuando un pueblo olvida sus plantas,
empieza a olvidar su historia. Y el cardón, el fugitivo verde, todavía recuerda. La historia del cardón no es solo una crónica botánica, es una radiografía del sistema que nos alimenta, o más bien, que nos adormece. Lo que hoy comemos no es el resultado de la naturaleza, sino de una selección industrial diseñada para la docilidad, tanto del consumidor como de la planta. Y el cardón, por su propia biología, nunca encajó en ese molde. No puede ser domesticado sin resistencia. Es la anomalía genética que el capitalismo agrícola no supo digerir. Su estructura es casi subversiva: tallos duros, hojas afiladas, espinas protectoras, una arquitectura pensada para sobrevivir a la negligencia humana. Mientras los cultivos modernos han sido moldeados para soportar tractores, monocultivos y pesticidas, el cardón fue hecho para soportar el mundo real, el sol, el viento, el olvido. Desde un punto de vista biológico, el cardón es un campeón del metabolismo fotosintético. A diferencia del apio, que apenas utiliza un ciclo fotosintético tipo C3, el más común pero menos eficiente en condiciones de calor y sequía, el cardón tiene adaptaciones intermedias que lo hacen más resiliente en climas áridos. Absorbe dióxido de carbono incluso con estomas parcialmente cerrados, reduciendo la pérdida de agua. Es, literalmente, una máquina de conversión solar. Cada hoja actúa como una placa fotovoltaica biológica, transformando la luz en compuestos fenólicos y azúcares estructurales que luego almacenará en los tallos. Por eso, aunque parezca una planta ruda, su interior es dulce, lechoso, cargado de energía. Esa savia blanca es una mezcla de inulina, un tipo de fibra prebiótica que alimenta el microbioma intestinal, y de enzimas proteolíticas, entre ellas la cardosina, que actúa como la renina animal usada en la producción de quesos. En zonas rurales de Portugal y Extremadura, los pastores siguen usando las flores secas del cardón para cuajar leche y producir quesos de oveja y cabra completamente vegetales, una tradición que data de la Edad Media. Desde el punto de vista nutricional, la inulina que contiene el cardón es oro puro para el intestino moderno. Es una fibra fermentable que nutre las bacterias beneficiosas del colon, especialmente las bifidobacterias, responsables de la producción de ácidos grasos de cadena corta, que a su vez regulan la inflamación, mejoran la absorción de minerales y fortalecen la barrera intestinal. En otras palabras, mientras el azúcar refinado destruye tu flora intestinal, el cardón la reconstruye. Ninguna bebida probiótica de supermercado puede competir con eso. Un solo plato de cardón cocido aporta más efecto prebiótico que una botella de yogur industrial y sin el exceso de azúcares añadidos. Pero su poder no termina ahí. La cinarina, su compuesto estrella, tiene efectos clínicamente comprobados sobre el metabolismo del colesterol. Estudios europeos del siglo XX, antes de que los laboratorios farmacéuticos enterraran el tema, demostraron que extractos de Cinara cardunculus reducen los niveles de LDL, colesterol malo, y aumentan el HDL, colesterol bueno, en un 15% a 25% después de 4 semanas de consumo regular. Además, mejora la digestión de grasas al estimular la secreción de bilis y ayuda a eliminar el exceso de ácido úrico. En lenguaje llano, el cardón purifica la sangre y aligera el hígado. Por eso los romanos lo veneraban, por eso los árabes lo cultivaron en Al-Ándalus y por eso Thomas Jefferson lo consideraba un remedio de invierno. Lo que la ciencia moderna vende como detox, con polvo de clorofila y cápsulas verdes, ya existía en forma de planta viva hace milenios. Su contenido en polifenoles y flavonoides es tan alto que rivaliza con el té verde y el cacao amargo. Esto significa que además de limpiar el hígado, el cardón protege las neuronas del estrés oxidativo, ayudando a prevenir enfermedades neurodegenerativas. Los campesinos que lo comían no lo sabían, pero estaban cuidando su cerebro. Cada espina de la planta esconde un laboratorio bioquímico que la industria farmacéutica intenta imitar en sus fábricas.
Pero hay algo que el cardón tiene y las píldoras no: complejidad viva. La sinergia entre sus fibras, minerales y compuestos aromáticos produce efectos que ningún suplemento aislado puede replicar. Es como comparar una orquesta con un solo violín digital. Si pasamos de la biología a la economía, el cardón revela su otra cara: la víctima de un sistema que castiga la abundancia natural. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las políticas agrícolas de Europa y América se orientaron hacia la mecanización y la uniformidad. El cardón, con su tamaño descomunal y su necesidad de blanqueo manual, fue declarado no rentable. Las grandes corporaciones agrícolas, Cargill, Monsanto, Syngenta, necesitaban cultivos que pudieran plantarse, fumigarse y cosecharse con máquinas. El cardón, al requerir trabajo humano, fue eliminado de las subvenciones. Así, los agricultores abandonaron el vegetal más nutritivo del Mediterráneo a cambio de monocultivos que empobrecieron el suelo y las dietas. La decisión no fue científica, fue política. El precio de ese abandono lo pagamos hoy: deficiencia de magnesio, hígado saturado de toxinas, flora intestinal devastada por alimentos ultraprocesados. Mientras tanto, las farmacéuticas hacen su agosto vendiendo hepatoprotectores sintéticos y cápsulas de silimarina derivadas, paradójicamente, del mismo género vegetal que el cardón. Lo que antes crecía gratis, ahora se vende en frascos. Es el círculo perfecto de dependencia. Destruimos la fuente, patentamos el extracto, vendemos la cura. Y lo peor es que lo hacemos con una sonrisa de progreso. La paradoja es tan grotesca que roza lo cómico. En California, el cardón es plaga oficial. En Italia, es delicia gourmet. En un hemisferio lo queman, en el otro lo confitan con aceite de oliva y lo sirven con trufa. En Suiza, se cultiva bajo denominación de origen, el famoso Cardon Genevois Argenté, y se celebra en Navidad como símbolo de abundancia. En España, el cardo blanco de Navarra es patrimonio gastronómico. En Latinoamérica, en cambio, lo rociamos con veneno. ¿Por qué? Porque crece sin permiso, porque recuerda que la comida real no necesita intermediarios. Y aún así, el cardón resiste. Sus semillas viajan con el viento, germinan en los márgenes, desafían al hormigón. Es una planta insurgente, un testimonio de que la vida no acepta ser domesticada del todo. En los descampados de Córdoba, Argentina, se ven todavía sus torres grises asomando entre los eucaliptos, brillando como lanzas bajo el sol. En Andalucía, los campesinos más viejos aún lo recolectan a escondidas, como quien guarda un secreto prohibido. Porque lo es, un secreto enterrado bajo el asfalto, un legado vegetal que el sistema intenta borrar. Pero cada vez que un cocinero lo rescata, cada vez que alguien siembra una semilla de cardón en su jardín, se abre una grieta en la narrativa industrial. El cardón no es un alimento, es una declaración. Es decirle al mundo que la nutrición no se compra, se cultiva. Es mirar a la tierra y reconocer que el conocimiento que necesitamos no está en los laboratorios, sino en los márgenes, en las plantas que sobreviven al abandono. Lo que los romanos, los árabes y los gauchos supieron por experiencia, nosotros lo estamos redescubriendo con microscopios y espectrómetros. Y la conclusión es la misma. Lo que cura no es el producto, es la relación. El cardón nos enseña eso con cada espina, con cada brote que se abre entre los escombros. La biología del cardón es, en sí misma, una metáfora del ser humano moderno, resistente, adaptable, pero olvidado de su raíz. Si hay una planta que simboliza la libertad botánica, es esta. No se deja domesticar, pero quien logra comprenderla, recibe a cambio alimento, medicina y belleza. Por eso los antiguos la veneraban como una ofrenda solar, y por eso el futuro, si es sabio, volverá a invocarla. El cardón no es del pasado, es una tecnología ancestral esperando ser redescubierta. Para entender por qué el cardón desapareció de nuestras mesas,
Hay que mirar más allá del campo y del laboratorio. Hay que mirar a los pasillos donde se firman las patentes, donde se decide qué comemos y qué olvidamos. La caída del cardón no fue un accidente agrícola, fue un acto deliberado de sustitución cultural y económica. En el siglo XIX, cuando Europa empezaba a industrializar su agricultura, las plantas se clasificaron no por su valor nutricional, sino por su valor mecánico. La pregunta no era ¿qué alimenta mejor al cuerpo?, sino ¿qué alimenta mejor a la máquina? El cardón, con su estructura monumental y su resistencia natural, no cabía en los moldes de las plantaciones mecanizadas. Requería atención, paciencia, un tipo de conocimiento agrícola que no se podía estandarizar. En otras palabras, necesitaba campesinos, no ingenieros. El reemplazo fue sutil. En los manuales agrícolas franceses de 1870, el cardón ya aparece relegado al margen, mencionado como curiosité potager, mientras el apio, esa sombra pálida de vegetal, sube a las tablas de producción masiva. El apio era fácil, crecía recto, uniforme, sin espinas. Su sabor era insípido, su textura predecible. Era el vegetal perfecto para la era industrial, una planta sin personalidad, un alimento sin alma. En Estados Unidos, la historia se repitió con precisión mecánica. Los primeros colonos llevaron consigo semilla de cardón desde Europa, y durante un tiempo se cultivó en jardines privados de la élite. Thomas Jefferson lo consideraba su vegetal de invierno favorito. Pero con la llegada de la agricultura mecanizada en el siglo XX, desapareció. Lo que antes se consideraba un símbolo de sofisticación pasó a ser demasiado complicado. El cardón fue víctima de lo que podríamos llamar la conspiración de la comodidad. Un modelo económico que convirtió la comida en un producto y la agricultura en una cadena de montaje. En este modelo, el sabor, la nutrición y la historia son defectos y no pueden empaquetarse. La biodiversidad es una amenaza porque complica el control. Por eso, los mismos grupos que hoy controlan la producción de semillas, Monsanto, Bayer, Syngenta, Corteva, empujaron a los agricultores hacia híbridos estériles y cultivos uniformes. El cardón no genera dividendos, no puede ser patentado. Sus semillas son fértiles, su crecimiento espontáneo. Es una planta que recuerda al ser humano lo que es la independencia. Por eso fue borrado de los catálogos, tachado de Noxious Weed en California, perseguido en Argentina y olvidado en España. Lo que estas corporaciones no previeron es que el cardón también es una planta energética, literalmente. En 2009, científicos italianos descubrieron que la Cynara cardunculus podía ser cultivada para producir biodiesel, papel y bioplástico. Su aceite tiene un perfil lipídico similar al del girasol, pero con una eficiencia energética superior en su biomasa seca. Esto lo convierte en un recurso ecológico capaz de sustituir parcialmente al petróleo en zonas semiáridas donde ningún otro cultivo prospera. Italia lo sabe. En Cerdeña y Sicilia se están instalando biofábricas que utilizan cardón como materia prima para producir biopolímeros y energía eléctrica. Y todo esto con una planta considerada plaga en el resto del mundo. Si el cardón se cultivara a gran escala en América Latina, podríamos generar energía limpia y alimentos simultáneamente, sin necesidad de deforestar ni usar fertilizantes sintéticos. Pero claro, eso rompería el monopolio de los combustibles fósiles y los transgénicos. La biología del cardón es una lección de resiliencia que la ciencia moderna apenas está entendiendo. Su raíz pivotante, esa especie de columna vertebral vegetal, penetra hasta 2 metros de profundidad, accediendo a capas minerales que el resto de los cultivos ignoran. Allí extrae silicio, calcio, hierro y manganeso, nutrientes que luego redistribuye al suelo cuando la planta muere. En ecosistemas degradados, actúa como ingeniero del suelo, preparando el terreno para el regreso de otras especies. Lo que el cardón toca, florece.
En un estudio del Instituto de Ecología Mediterránea de Almería, se observó que parcelas invadidas por cardón mostraban un aumento del 40% en la retención de agua del suelo y un 25% en biodiversidad microbiana. En otras palabras, la plaga regenera la tierra. Lo que la industria llama invasión es, en realidad, restauración. Pero la verdadera revolución del cardón está en su metabolismo medicinal. La cinarina, su molécula estrella, no solo estimula el hígado, actúa también sobre la vesícula biliar, mejorando la digestión de grasas y previniendo cálculos. Su combinación con los flavonoides apigenina y luteolina potencia el flujo biliar y protege contra el hígado graso no alcohólico, una de las enfermedades más comunes en sociedades sedentarias. En estudios comparativos, extractos de cardón demostraron una capacidad antioxidante 6 veces superior a la del brócoli y casi el doble que la de la cúrcuma. Esto explica por qué en las farmacopeas árabes y persas se usaba el cardón seco como ingrediente en tónicos digestivos y hepatoprotectores. En Marruecos y Túnez aún se preparan infusiones de cardón con menta y anís para tratar la cansancia del hígado, un conocimiento que viajó desde Al-Ándalus y se mezcló con la sabiduría bereber. El cardón es también una fuente natural de omega 9 y esteroles vegetales, compuestos que reducen la absorción de colesterol en el intestino. Los aceites extraídos de sus semillas contienen hasta un 30% de ácido oleico, el mismo que domina en el aceite de oliva. Esto convierte al cardón no solo en un alimento funcional, sino en un potencial sustituto del aceite de girasol industrial. Su capacidad de adaptación climática lo haría ideal para zonas secas de México, Chile o el norte argentino, donde el cambio climático amenaza los cultivos tradicionales. Pero ninguna multinacional quiere que un campesino tenga su propio biodiesel o su propio suplemento hepático creciendo en el patio. Por eso, el cardón sigue siendo etiquetado como maleza, y mientras tanto, el mercado global de suplementos con extracto de cardo mariano mueve más de $3.000 millones al año. La ironía es dolorosa. Estamos pagando fortunas por píldoras que imitan lo que la naturaleza nos ofrece gratis. Big Pharma y Big Ag comparten la misma estrategia: separar al ser humano de la planta, interponer una marca entre el cuerpo y la tierra. Nos venden la idea de que el conocimiento ancestral es superstición y al mismo tiempo lo copian, lo encapsulan y lo registran. El cardón es el contraejemplo perfecto. Representa la sabiduría que no se puede monopolizar, la medicina que no necesita receta, la energía que no requiere enchufe. Desde una perspectiva ecológica, reintroducir el cardón en los sistemas alimentarios locales sería un acto de soberanía. Su cultivo mejora la estructura del suelo, resiste la sequía y alimenta tanto a humanos como a polinizadores. Sus flores atraen abejas, sus hojas protegen el terreno de la erosión y su biomasa se convierte en abono de alta calidad. En una época en la que los suelos se agotan y las cosechas dependen de químicos, el cardón ofrece una alternativa regenerativa y descentralizada. Su retorno no solo implica recuperar un sabor, sino restaurar un equilibrio perdido. En términos gastronómicos, el cardón es un universo de posibilidades. Su sabor combina el dulzor del alcaucil con el cuerpo del apio y un amargor elegante que recuerda a la endivia. En Italia se blanquea y se sirve con mantequilla y limón. En Francia se gratina con bechamel. En México podría reinterpretarse en caldos con chile y ajo. En Argentina, al horno con queso de cabra. Cada país tiene la oportunidad de reclamarlo como propio, de reinventarlo en su idioma culinario. Lo que hoy parece exótico fue, durante 1000 años, cotidiano. Por eso el cardón no es solo un vegetal perdido, es un espejo de nuestro extravío. Nos enseña lo que sucede cuando dejamos que la industria decida por nosotros, cuando entregamos nuestras semillas, nuestros sabores y nuestra salud a quienes miden la vida en porcentajes de mercado. Recuperarlo no es nostalgia, es estrategia.
es volver a plantar independencia. Y en tiempos donde la tierra pide auxilio, eso podría ser el acto más revolucionario que nos quede. Y ahora llegamos a la parte más práctica, la que separa la teoría de la acción. Porque hablar del cardón es hermoso, sí, pero vivir con él es una experiencia completamente distinta. Este vegetal no se compra, se conquista. Cultivarlo es una declaración de independencia, cocinarlo un acto de memoria. Si el cardón fue capaz de atravesar siglos de guerras, sequías y venenos industriales, también puede volver a tu mesa. Lo primero es reconocerlo. Crece como un monumento vegetal, un abanico de hojas plateadas que parecen forjadas en metal. Cada hoja puede medir hasta 1 metro de largo y tiene bordes armados de pequeñas espinas amarillentas. Su tallo, grueso y acanalado, se eleva como un mástil, coronado por flores violetas que recuerdan a una flama solar. En los campos secos de España, Argentina o Chile, puedes verlo brillar bajo el sol del verano, como si cada planta fuese un espejo del desierto. Pero cuidado, el cardón silvestre, el que crece sin control en las carreteras, suele estar contaminado por herbicidas o metales pesados. Si quieres redescubrir este gigante, debes traerlo de vuelta al jardín doméstico, al refugio donde puede crecer sin miedo. Cultivarlo no requiere experiencia, solo paciencia. Las semillas de Cinara cardunculus se consiguen todavía en viveros especializados o en catálogos de horticultura histórica. En Italia se venden bajo nombres como Cardo Gobbo di Nizza o Cardo Bianco Avorio, en Francia, Cardón de Genève, y en América Latina a veces aparece como alcaucil de tallo. Si vives en una zona templada, zona USDA 7 o más cálida, puedes cultivarlo como perenne. Si estás en regiones frías, trátalo como anual. Siembra las semillas en primavera, a unos 2 centímetros de profundidad, y manténlas húmedas hasta que germinen. Cuando las plantas alcancen unos 15 centímetros, trasplántalas al suelo, dejando al menos 1 metro entre cada una. Necesitan espacio, aire y luz. No son amigas de la sombra ni de los suelos pobres. Les gusta la tierra suelta, rica en materia orgánica y con buen drenaje. Y luego viene el arte olvidado, el blanqueo. Este es el secreto que separa el cardón amargo del cardón imperial. Aproximadamente 1 mes antes de la cosecha, cuando los tallos alcanzan su tamaño máximo, debes atar las hojas en un haz y cubrir la base con paja, cartón, tela opaca o incluso bolsas negras recicladas. La idea es bloquear la luz solar para que la planta suspenda la fotosíntesis. Sin luz, los compuestos amargos desaparecen, las fibras se suavizan y el tallo se vuelve blanco, dulce y tierno. Este proceso de oscurecimiento convierte al cardón en un vegetal gourmet. Los antiguos agricultores lo envolvían en tierra o lo enterraban parcialmente, creando una especie de cámara natural. Era un trabajo manual, sí, pero también un rito. En ese mes de oscuridad, el cardón se transforma. Deja de ser espina y se convierte en carne vegetal. A nivel nutricional, el cardón blanqueado conserva la mayor parte de sus minerales y fibras, pero reduce la cinarina amarga, haciendo más fácil su consumo diario. Puedes prepararlo como si fuera apio o alcachofa, hervido con limón y sal durante 20 a 30 minutos, luego salteado con ajo, aceite de oliva y un toque de vino blanco. En el norte de Italia se sirve gratinado con bechamel y queso parmesano. En el País Vasco, con almendras tostadas y pimentón. En Argentina, hay quienes lo fríen empanado, al estilo milanesa vegetal. También se puede fermentar, igual que el chucrut, para conservarlo durante el invierno. Basta con cortarlo en tiras, sumergirlo en agua salada, 2% de sal por litro, y dejarlo fermentar 7 a 10 días. El resultado es un encurtido crujiente y ligeramente ácido, cargado de probióticos naturales. Pero el cardón no es solo comida, es también farmacopea viva. Las hojas más viejas, secadas a la sombra, se pueden infusionar. Una cucharadita por taza de agua caliente,
reposada 10 minutos. El resultado es una bebida amarga, depurativa, que estimula la función hepática y ayuda a la digestión pesada. En algunas zonas rurales de España aún la llaman agua de cardos y la toman después de las comidas festivas. También puede usarse como extracto. Macerando los tallos en alcohol de 70 grados durante 2 semanas, se obtiene una tintura amarga, concentrada, usada como tónico hepático. Incluso su flor tiene usos medicinales. Los extractos de cardosina, la enzima del cuajo vegetal, se utilizan en elaboración de quesos suaves sin necesidad de cuajo animal, un método milenario que respeta tanto a los animales como al cuerpo humano. Hay algo casi filosófico en esta planta. No se deja manipular fácilmente, te obliga a usar guantes, a ensuciarte, a esperar. Te enseña la paciencia de la tierra, esa virtud que la era digital ha olvidado. Cuando la cuidas, devuelve en favor con abundancia. Una sola planta puede producir entre 10 y 15 kilos de tallos por temporada. En regiones áridas, sobrevive donde el maíz y la soja fracasan. En suelos degradados, regenera la microbiota y atrae abejas y mariposas. Es un sistema ecológico completo disfrazado de vegetal. Cada espina es un recordatorio de que la naturaleza no regala nada sin esfuerzo, pero recompensa al que persevera. Y si hablamos de su poder simbólico, el cardón es la metáfora perfecta de resistencia. En América Latina, esta planta acompañó a los campesinos durante siglos, sirviendo de alimento en épocas de escasez. En tiempos de sequía, se hervía con huesos o legumbres. En los conventos de Castilla, los monjes lo cultivaban no por lujo, sino por salud. En la Roma imperial, era el trofeo de los banquetes. En la era victoriana, el regado navideño. Hoy, en pleno siglo XXI, es el símbolo de un renacimiento botánico, el regreso a los alimentos que no se pueden estandarizar. Pero también debemos ser cautelosos. Si decides recolectarlo en la naturaleza, evita hacerlo cerca de caminos o terrenos agrícolas. El cardón silvestre moderno suele estar rociado con glifosato, 2,4-D, u otros herbicidas que no pueden eliminarse ni lavándose. Además, las variedades salvajes son mucho más espinosas y difíciles de pelar. Por eso, lo ideal es buscar semillas certificadas de variedades históricas, como la Blanco de España o la Rouge d'Alguer, que son menos fibrosas y más sabrosas. Si las cuidas bien, tendrás tu propio suministro anual de alimento medicinal. Cuando cocines cardón, recuerda, no estás preparando un simple vegetal. Estás participando en una cadena de conocimiento que une a los campesinos de Al-Ándalus, los exploradores de Darwin, los jardineros de Jefferson y los agüenos que todavía hierven sus tallos en invierno. Es una arqueología del sabor, una forma de rescatar del olvido algo que nos pertenece. Su poder no está solo en sus nutrientes, sino en lo que representa: la autosuficiencia, la dignidad del trabajo manual, el rechazo al consumo vacío. El cardón nos invita a mirar el mundo vegetal con otros ojos, no como un recurso que se explota, sino como un maestro que enseña. En su forma espinosa y feroz hay una lección de humildad. La vida no necesita ser dócil para ser generosa. Cada planta de cardón que florece es una victoria sobre el olvido, una grieta en el muro del sistema. No lo subestimes. Lo que empieza como una semilla en tu jardín puede convertirse en una revolución silenciosa. Así que si este conocimiento te despertó algo, una curiosidad, una chispa,